Hola, hoy quiero compartirte algunas ideas, algunas reflexiones basadas en observaciones sencillas, simples, que todo mundo podemos hacer y que quizás no hemos tenido la oportunidad de poner la suficiente atención, pero yo creo que puede sernos muy útil, sobre todo para quienes estamos buscando un desarrollo personal, un desarrollo incluso económico y un desarrollo de la plenitud. ¿A qué me refiero? Si vemos en el diccionario o en los libros de la física y buscamos la palabra luz, veremos que la luz es un espectro electromagnético en el cual se divide en muchas frecuencias y la más común es la que llamamos la luz visible, que es la luz por la cual vemos o a través de la cual vemos nosotros. Sabemos que hay frecuencias más altas como serían los rayos ultravioleta, frecuencias más bajas que serían los rayos infrarrojos y una serie de frecuencias que ya no son perceptibles a los sentidos del ser humano, como serían los rayos X o los rayos gamma o una serie de rayos, las mismas microondas, que forman parte todas de este espectro electromagnético. Pero hoy a lo que me quiero referir específicamente es al concepto que tenemos la gran mayoría de lo que es la luz. Y para casi todos o para todos, la luz solamente se le ha dado un sentido eléctrico. Y eso lo podemos ver en cualquier parte en nuestra casa, ¿no? Podemos subir el interruptor, se prende el foco. Podemos apagar el contacto de nuestra lámpara de buró. En fin, ahí vemos solamente que el concepto de la luz se reduce exclusivamente al tema eléctrico. Que si habláramos un poquito de leyes de la física, entraríamos a un aspecto que se conoce como la física clásica, que una de sus leyes pues es la ley de acción-reacción. Esto significa que si yo subo el interruptor, esa es mi acción, la reacción es que la luz se prenda o la lámpara se prenda, si la bajo la luz o el foco se apaga. Pero no hemos reflexionado lo suficiente en la segunda parte de lo que es el componente de la luz, que es la parte magnética. ¿Cómo podemos entender esa parte magnética? Porque sabemos que el magnetismo es un principio de la física donde la alineación de partículas, entre más alineadas estén unas partículas, en el caso de un imán, por ejemplo, entre más alineadas estén sus partículas magnéticas, ese imán tendrá más potencia. En este sentido, la parte magnética de la luz tiene que ver con la calidad o las vibraciones de lo que vemos. Voy a poner un ejemplo. La lámpara o el foco de un proyector de cine, por ejemplo, en la parte eléctrica funcionará en el sentido de aprender o subir o apagar el interruptor y entonces el foco del proyector prende o se apaga. Ahí es donde estaríamos viendo la parte eléctrica. ¿Cómo poder entender la parte magnética? Bueno, si es un proyector de cine, sabemos que la película, la cinta de la película, es atravesada por esa luz del foco y entonces en la pantalla se proyectan imágenes, colores, y ya dentro de ahí de las imágenes pues toda una gama infinita de posibilidades, ¿no? Personajes, escenarios, animales, paisajes, acciones, universos, etc. Y ahí es donde entra el componente magnético, es decir, si lo que estamos viendo proyectado por la luz nos atrae o lo rechazamos. Y ahí es donde entenderíamos la parte magnética de lo que es el concepto completo de la luz, lo eléctrico y lo magnético. Pero esto ¿qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver con nuestro desarrollo personal?
que tiene que ver incluso con las cuestiones económicas. Bueno, esto tendría que ver necesariamente porque nosotros, todos los seres humanos y todos los seres que habitamos este planeta, somos necesariamente seres de luz. Tú podrás decir, bueno, pues hay animales nocturnos, evidentemente hay animales nocturnos, y estos animales se mueven preferentemente en la noche, cuando ya la luz del sol ya no está operando. Pero en el caso de los seres humanos, nosotros somos seres de luz, somos seres diurnos, es decir que nuestro comportamiento y nuestra energía se basa en la luz. Comemos alimentos vegetales, que estos vegetales se alimentan de la luz, se alimentan de los elementos como es el agua, los minerales de la tierra, el aire, pero finalmente quien es el procesador fotoquímico, pues es la luz precisamente. Entonces nosotros como seres humanos somos seres diurnos, somos seres solares, somos seres de luz. De ahí que si este principio lo utilizamos para poder profundizar en nuestro conocimiento, en el conocimiento de nosotros mismos, podemos ver y podemos trabajar en esos dos componentes. Las partes de las acciones y reacciones, que eso produce un resultado o que produce una realidad, y la parte de qué tan atractivas, qué tan atrayentes o qué tan repelentes son esos resultados que nosotros hacemos. Si nosotros profundizáramos un poco más en la parte eléctrica de la acción-reacción con su resultado y la parte magnética de qué tan atractivo es o no lo que estamos haciendo, en esa combinación, de manera consciente, de manera deliberada, pudiéramos nosotros usarlo para aumentar, propiciar nuestro propio desarrollo personal, por un lado, y por otro lado, para poder enriquecernos, no solo en un sentido económico, ahorita me voy a referir en esa parte, sino enriquecernos en un sentido espiritual, en un sentido social, en un sentido ambiental. ¿Por qué? Porque si tú observas lo que está detrás de mí, pues podrás observar que hay un lago, que hay un paisaje, que hay plantas, que hay árboles, y en este sentido, estos elementos por sí mismos pueden provocar una reacción en ti que lo estás viendo. Generalmente cuando nosotros estamos en un ambiente natural, como puede ser este paisaje, como puede ser un bosque, como puede ser una montaña, como puede ser un paisaje, incluso un desierto, vemos que lo que la luz nos permite ver nos provoca una sensación de armonía, una sensación de paz, una sensación de equilibrio, una sensación donde todo fluye, y en ese sentido nosotros, una parte interna, también se siente identificada y se siente proyectada. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Qué es lo que están haciendo esas flores? ¿Qué es lo que está haciendo esa agua? ¿Qué es lo que están haciendo esos paisajes? Si pudiéramos reflexionar, diríamos, pues es que no están haciendo nada, ahí están. Cada uno de los seres que existen en la naturaleza se está dedicando a ser. Las plantas se están dedicando a ser ellas mismas. Si hay animales ahí, los animales se están dedicando a ser ellos mismos. Los elementos como la tierra, el agua, el aire, el sol, que lo tenemos aquí, se están dedicando a ser. Eso son, eso hacen, ser. Si nosotros como seres humanos nos dedicáramos a ser y a ser lo que somos, no lo que nos dicen que seamos, no lo que pretenden otros que nos inducen a ser de tal o cual manera, entonces tendríamos también, al igual que los elementos de la naturaleza, ese equilibrio, esa armonía, esa quietud, esa paz, ese fluir. ¿Por qué? Porque la característica principal de todos estos seres de la naturaleza es
que primero se están dedicando a ser, a vivir lo que son, por un lado. Y por el otro, están siendo parte de esa naturaleza, y esa naturaleza se mueve a partir de leyes, de principios, de la física. De tal manera que con esos dos componentes, vivir de acuerdo a las leyes naturales, a los principios que rigen el universo, por un lado, y por el otro, vivir de acuerdo a lo que se es, hace que en esa combinación de esos dos simples elementos, podamos tener un equilibrio, una armonía, una quietud, una paz, un bienestar, un fluir, porque estarás de acuerdo conmigo en que ninguno de ellos se está poniendo de acuerdo. Ni la tierra se está poniendo de acuerdo con las plantas, ni las plantas se están poniendo de acuerdo con el aire, ni el aire con el agua, ni el agua con el sol, no. Son elementos que por sí mismos se complementan, pero que no requieren de ponerse de acuerdo. Y tú ves cómo a veces resulta complicado, a veces resulta difícil que los seres humanos nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque queremos que el otro sea de acuerdo a lo que nosotros queremos que sea, o nos interesa que sea, o nos conviene que sea. Y sería muy sencillo que si yo me dedico a hacer lo que yo soy, o para lo que yo he nacido, y si tú te dedicas a hacer para lo que tú eres o para lo que has nacido, pues simple y sencillamente lo único que nos queda es complementarnos. Y al complementarnos todos con todos, habría un equilibrio, habría una armonía, habría un fluir, donde esas dos partes, la parte de la acción-reacción eléctrica y la parte de el atraer o no atraer, que es lo magnético, en ese conjunto, nuestra vida y el resto de todo lo que nos rodea fluiría mejor. Sé que quizás no resulte tan sencillo o tan simple poder entender y sobre todo aplicar estos conceptos, pero la idea, la propuesta es de que precisamente a través de esta invitación, de esta charla corta, podamos inquietarnos para poder investigar, para poder observar con mayor detalle eso que somos, eso en lo que nos movemos. Porque si nosotros sabemos más de lo que somos y cómo funcionamos, por supuesto que lo que nos propongamos o queramos hacer tendrá mejores resultados. Y decía yo al principio del tema económico, porque vivimos en sociedades que están basadas en leyes y principios de la economía. Pero estas leyes y principios de la economía son leyes y principios humanos que han cambiado a través del tiempo. Aquí es donde debemos de entender que esas leyes humanas son distintas a las leyes naturales. Pero si entendemos a mayor profundidad las leyes naturales y las usamos, conociéndolas, las usamos a nuestro favor, de seguro lo que hagamos en relación a las leyes humanas tendrá mayores probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, queramos o no, nos guste o no, nos parezca o no, los seres humanos somos un producto, somos un resultado y somos parte de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es primero? Conocer las leyes de la naturaleza, conocer las leyes humanas, para que podamos tener los resultados en todos los sentidos que mejor nos convengan o que mejor queramos tener para nosotros mismos, para los que nos rodean, o simple y sencillamente para esta sociedad de la cual formamos parte. Espero que esto haya sido un principio para inquietarse, un principio para poder voltear a ver cosas que ahí están, que hayan estado siempre, pero que quizás no hemos puesto la suficiente atención. Gracias, un placer estar contigo otra vez. Hasta pronto.